nuestra presentación, nuestro taller en esta tarde de ayer. Ayer estuvimos en la parte de conocernos, de organizarnos, de comenzar a compartir y relacionarnos un poco más, porque ustedes van a ser compañeros de viaje, ¿verdad? En ese ministerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ayer estuvimos analizando el aspecto de aceptando el llamado, cómo los discípulos llegaron a tener un compromiso total con Jesús. Esto no quiere decir que la fe de ellos no les falló. ¿Le falló la fe a donde estaba el juicio de Jesús? ¿Le falló la fe a Pedro cuando estaba en el juicio de Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Pero ya Pedro había tomado la decisión de ¿qué? De abandonarlo todo para seguir a quién. Pero todavía tenía un proceso de ¿qué? De conversión y de crecimiento. Igual los demás discípulos. Pero en ese momento ellos tomaron la decisión que no iban a volver a su antiguo empleo, sino que de ahora en adelante iban a ser pescadores de hombres. Dios elige a hombres débiles, necesitados y pecadores. ¿Estamos claros en eso? Así que si Dios pudo elegir, si Jesús pudo elegir a Pedro, que lo negó, si Jesús pudo aceptar a Judas, que lo traicionó, ¿será que nosotros podremos ser utilizados por Dios en su obra? ¿Alguno de ustedes ha hecho lo que Judas hizo con Cristo? ¿Alguno de ustedes ha traicionado al mismo Señor Jesús en vida, en persona? No, ninguno. Porque ninguno de ustedes estaba presente en el monte de los olivos, en el jardín del Getsemaní. Así que ninguno de ustedes ha cometido un pecado como el que cometió Judas. ¿Y Judas era parte de qué? ¿De los 12? ¿Podemos ser nosotros parte de la obra de Dios? Por supuesto que sí, no importa qué equivocaciones o pecados hayamos cometido en el pasado. El Señor puede y nos quiere utilizar. Así que los discípulos dejaron su barco, lo dejaron en la orilla, no amarrado al muelle. ¿Lo dejaron dónde? Lo sacaron, dando a entender la finalidad de su decisión. No vamos a volver a ese modo de vida. Desde ahora en adelante nos comprometemos a trabajar con Jesús. La pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿cómo saber mi lugar? ¿Cómo saber tu lugar en la obra del Señor? ¿Cuál es el ministerio que Él tiene para ustedes? Vamos a preguntarle aquí a... ¿Cómo es tu nombre? Brian. A Brian, ¿ok? Brian es paisano. Brian, ¿tienes algún indicio del ministerio que el Señor tiene para ti? La obra médica misionera. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te lo mostró el Señor? Ya hace mucho tiempo. Ok, me estás hablando de tiempo, pero no de forma. ¿De qué forma te lo mostró? Cuando uno empieza en este ministerio no comprende muchas cosas. A veces damos pasos equivocados, pero el Señor me respondió a algunas oraciones diciéndole para ser ejemplo a mi familia y a mi padre, que no es de la iglesia. Y gracias al Señor, en una oración a la cual le hice, me demostró con hechos de que ese era el ministerio. Y ya llevo 3 años en esto. Muchas gracias, Brian. Quiero que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy, ¿cómo?
seguro, confiado. Pablo era alguien que había también abandonado su vida anterior. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En la vida de un joven cristiano, en la vida de un joven comprometido con Cristo, así que le estoy hablando a los jóvenes comprometidos con Cristo. ¿Qué significa que estamos comprometidos con Cristo? ¿Que somos perfectos? ¿Que ya no pecamos? ¿Qué significa? Que hemos tomado una decisión que vamos a vivir por Cristo. Y ya hay ciertas cosas que dejan de ser tentación para nosotros. Un joven comprometido con Cristo ya no siente tentación de ir a un baile. Eso lo siente un joven que todavía está indeciso. Un joven comprometido con Cristo no siente tentación de comer cosas que sabe que le perjudican y le hacen daño. Un joven comprometido con Cristo tiene luchas, pero tiene claro en su mente qué es lo bueno y qué es lo malo. Que a veces se le haga un poquito difícil decidir es otra cosa, pero un joven comprometido tiene una dirección. ¿Y hacia dónde es esa dirección? Hacia el cielo. Aunque puede tropezar en ese camino, tiene una dirección. Así que yo quiero ver las manos de los jóvenes que están aquí, que saben que están comprometidos con Cristo. A ver. Muy bien, hay un buen grupo. Señor les bendiga. Hay otro grupo de jóvenes que están en su proceso de decisión y también vamos a estar orando por ustedes. Un joven comprometido para el Señor no deja de pensar en el futuro, porque siempre el futuro es parte de nuestra preocupación. Así que un joven comprometido con Cristo visualiza su futuro dentro de la obra del Señor. Y eso lo vamos a llamar el nacimiento de una visión. Espero que lo puedan ver. El tablero está muy húmedo, no va a funcionar. Bueno, vamos a usar nuestra mente entonces. Vamos a imaginarnos un cuadro. En la primera parte del cuadro, ahí se ve, ¿verdad? Un poquito. Vamos a ubicar nacimiento de una visión. Jesús usó un ejemplo y él habló que el grano de trigo tiene un gran potencial. Juan capítulo 12. Jesús dijo, el grano de trigo tiene un gran potencial. Pero se va a mojar igualito. Gracias, Clarence. El grano de trigo tiene un gran potencial de convertirse en ¿qué? En muchos granos de trigo. Ese es el potencial que tiene un grano de trigo. Así que cuando nace una visión, nace con fe. Cuando nace una visión, nace con fe. Y en esta tarde quiero preguntarles cuáles son sus visiones. Así que vamos a comenzar por aquí con Micaela. Micaela, ¿cuál es tu sueño de ministerio? ¿Qué te gustaría hacer en la obra del Señor? ¿Cómo te visualizas en el futuro trabajando para el Señor? Muy bien, ella exactamente no lo sabe. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Justina. Muy bien, Justina. ¿Tú ya tienes una idea de lo que te gustaría hacer? Igual que ella. Muy bien. Vamos a preguntarle aquí al hermano Joel. ¿Has pensado, me gustaría tener un ministerio así, de esta manera? ¿Alguna vez eso ha venido a tu mente? Bueno, compártenos. No. De pronto alguien te roba la idea.
Bueno, siempre me ha llamado la atención tener la oportunidad de fundar un ministerio, de establecer un lugar y poder trabajar en tal vez un país donde no haya un tipo de ministerio como como los que hay en diferentes países del mundo. Y bueno, obviamente tenemos que entregar todos nuestros planes a Dios y que cumpla Él su voluntad en nuestras vidas. Muy bien, Joel tiene un sueño de fundar un ministerio. Ok, vamos a preguntarle a Marcos. Marcos, ¿cuál es tu sueño de ministerio? Una escuela donde pueda entrenar misioneros, tanto en la parte bíblica y en la parte médico-misionera. ¿Esto todavía está en la fase de sueño o ya hay algo que estás haciendo? Ok, muy bien. Si tuviésemos toda la tarde le preguntaría a muchos más. Nuestra visión. Joel tiene una visión, Marcos tiene una visión. ¿Se ve bien en la parte de atrás? ¿Sí? Muy bien. La primera fase, la fase en la cual está Marcos, la fase en la cual está Joel y la fase en la cual están muchos de ustedes, es nacimiento de una visión. Cuando nace un proyecto de vida, cuando nosotros ideamos un plan, de esta manera yo quiero servir al Señor. Eso es el nacimiento de una visión. ¿Y qué requiere el nacimiento de una visión? Requiere fe. Requiere fe. Un grano de trigo tiene el potencial de convertirse en muchos granos de trigo. Marcos tiene una visión de una escuela misionera donde el grano de trigo que él está aportando se convierte en ¿qué? En muchos jóvenes que se preparen para servir al Señor. Esa es la visión de Marcos. Nuestra visión de ministerio. Nuestra visión normalmente es una combinación de inquietudes espirituales e iniciativas humanas. Así que el sueño que tiene Joel, el sueño que tiene Marcos, es una combinación de ¿qué? De inquietudes espirituales y de iniciativas humanas. ¿Qué inquietud espiritual podemos nosotros captar en el sueño de Joel? ¿Quiere formar una escuela? ¿Dónde? En un lugar donde no haya obra. Formar la escuela es algo que el Señor nos ha dicho. ¿Verdad que sí? Hay que formar escuelas. Esa es su inquietud espiritual y su iniciativa humana. ¿Es eso bueno? Es maravilloso. Es excelente. Todos tenemos nuestra visión de ministerio. El carácter de Cristo debe ser desarrollado en nosotros antes que Dios pueda cumplir su visión o propósito a través de nosotros. El valor de nuestra visión, aunque humana e imperfecta, es que nos motiva y permite perseverar aunque la visión muera. Fe es saber que Él va a cumplir su visión en su tiempo y a su manera. Mientras tanto, Dios desarrolla en nosotros su carácter. Todo cristiano tiene la oportunidad y responsabilidad de pedirle a Dios que le revele el propósito que Él tiene para su vida. Vamos a mirar algunas visiones que tuvieron jóvenes en la Biblia. Moisés. Moisés tuvo una visión desde pequeño. ¿Cuál era la visión de Moisés? Libertar al pueblo de Israel. Esa era su visión, con una inquietud espiritual más iniciativa humana. La inquietud espiritual de Joel es que hay que formar una escuela.
Su iniciativa humana es que tiene que ser en un país donde no haya obra. ¿Verdad? El Señor ha dicho que hay que formar escuelas en países donde no hay obra. Pero ¿cómo sabe Joel que eso es lo que Dios quiere que él haga? ¿Cómo lo sabe? Puede parecer difícil, pero ese es el tema de esta tarde. Así que Moisés tenía una visión. ¿Qué pasó con la visión de Moisés? ¿Qué pasó con la visión de Moisés? Murió. Murió la visión de Moisés. ¿Cuándo murió? Cuando él quiso adelantarse a la visión de Dios, y entonces se fue y fundó su escuela en el extranjero y fracasó. Vamos a hacer aplicaciones directas. ¿Ok? ¿El qué quiso hacer? Él se puso bueno, yo voy a ayudar al Señor y entonces voy a comenzar a hacer justicia. ¿Hizo Dios justicia con los egipcios? ¿Hizo Dios justicia con los egipcios? ¿Y qué tenía de malo que Moisés lo comenzara a hacer un poquito antes de tiempo? Moisés mató a un egipcio y Dios mató a ¿cuántos egipcios? ¿Cuántos egipcios mató Dios? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo de malo Moisés? Pero Moisés, su visión murió. Y ahora volveremos con Moisés. Vamos a ver a José. ¿Tenía José una visión? ¿Cuál era el apodo que le daban a José? ¿Y por qué soñaba? Porque igual que ustedes soñaba, él también soñaba con una escuela misionera, Marcos. José soñaba. Y soñaba de verdad. No era en la mente, él tenía visiones. Y en esas visiones, ¿cómo se proyectaba José? ¿Cómo se proyectaba? Recuerden que estamos todos incluidos y pueden participar. ¿Cómo se proyectaba José? Como gobernante, exacto. Porque su papá y su mamá se postraban delante de él, sus hermanos se postraban delante de él. Y cuando mi papá se postra delante de mí, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que soy más importante que él. Así que José se proyectaba como ¿qué? Como un gobernante. ¿Qué pasó con la visión de José? ¿Qué pasó con su sueño? Murió cuando lo vendieron. Exactamente. Y cuando nuestra visión muere, entonces entramos en la fase de la esperanza. Juan 12:24. El grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Tu visión tiene que morir para que entonces Dios pueda cumplir su visión. ¿Eran los planes de Moisés planes mundanos o eran dentro de la voluntad de Dios? Eran dentro de la voluntad de Dios. ¿Quién le dio esos sueños de grandeza a José? Dios se los dio. Pero Dios tenía un propósito y un plan con cada uno de ellos. David tenía una visión. ¿Cuál era? Construir el templo. Tenía una visión. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu visión va a morir. Y en sentido literal, porque él también se iba a morir sin cumplir su misión. Tú no la vas a cumplir, otro la va a cumplir. ¿Cuántas personas en la Biblia tuvieron una visión y esa visión murió? Regresemos un poquito, miremos el tema de esta mañana del pastor Silverino. ¿Ruth tenía una visión? Cuando Manoa llega con su familia allá a la tierra de los moabitas con Noemí, y Ruth se enamora del hijo de Noemí, Ruth, ¿qué tenía? Ella visualizó que un futuro al lado de quién, de este buen hombre, ¿correcto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la visión de vida que tenía Ruth? Murió, literalmente murió. ¿Y entonces qué se cumplió? La visión que Dios
tenía para ella. ¿Ustedes se imaginan cuando Ruth estaba enterrando a su primer esposo? ¿Podía ella pensar, en este momento Dios está gestando el futuro más maravilloso para mí? ¿Podía ella pensar eso? Imposible. Y cuando tu visión muere, ¿puedes pensar que en ese momento Dios está desarrollando la mejor visión para ti? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Es importante recordar que Dios está activo. No estoy leyendo lo que ustedes están viendo. Dios está activo durante la muerte de nuestra visión. Cuando ese plan tan hermoso que yo hice, de fundar una escuela misionera o de construir un sanatorio o de poner un canal de radio o de ser un piloto misionero, todas esas iniciativas hermosas que toma un joven comprometido con Cristo, cuando esa visión muere, Dios comienza a trabajar en nosotros. ¿Con qué propósito? Para desarrollar nuestro carácter. Desarrollar en nosotros paciencia, mansedumbre, dominio propio, bondad, fe, pureza y amor. Pero además de Dios, ¿quién está activo cuando muere nuestra visión? Satanás. Es importante recordar que Satanás también está activo durante la muerte de nuestra visión. Su más grande engaño es persuadirnos a cumplir la visión de Dios con el esfuerzo humano. Cuando hacemos esto, tendremos conflictos continuos. Y miremos algunos ejemplos bíblicos. Ayúdenme. Un ejemplo bíblico de una persona cuya visión murió y entonces Satanás lo tentó para que ayudara a Dios. Abraham, Jacob, ¿quién más? Isaac, sí, ¿quién más? Jonás, muy bien, ¿quién más? Alguien dijo Job, no estoy de acuerdo. Ahorita veremos por qué no. Muy bien, vamos a concentrarnos en Abraham. Dios le dio a Abraham una visión. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Abraham, Clarence? Muy bien, ser el padre de una gran nación. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjense ustedes, ni siquiera fue la visión de Abraham. Es que a veces Dios te puede dar una visión y Dios después, ¿qué? Te la quita. ¿Para qué? Para el desarrollo de tu carácter. Y Dios le dio una visión a Abraham y le dijo, tú vas a ser el padre de una gran nación, pero esa visión murió cuando se dieron cuenta o ya sabían que Sara era estéril. ¿Cómo se podía cumplir la iniciativa humana en el propósito de Dios si la esposa era estéril? Bueno, entonces Abraham llegó a la conclusión, tengo que buscarme, ¿verdad? Bueno, Sara llegó a la conclusión, tengo que buscarme otra mujer. Cuando Satanás nos persuade a cumplir la visión de Dios con el esfuerzo humano, ¿cuál es el resultado? Terribles conflictos que nos van a acompañar toda la vida. Toda la vida. Cuando nuestra visión muere, ¿qué otra cosa ocurre? Vamos a encontrar personas a nuestro alrededor que nos van a querer proteger del fracaso. ¿Ustedes conocen personas así? Sobre todo cuando tenemos familia que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿qué tratan de hacer? Protegernos del fracaso. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y tu futuro? ¿Y cuando te vayas a jubilar? ¿Y cómo vas a mantener a tu esposa? Son personas que nos quieren proteger ¿de qué? Del fracaso. Satanás a menudo usa personas cercanas a nosotros para protegernos de la muerte de nuestra visión.
Y vemos un ejemplo en Marcos 8, 31 al 33. Satanás usó a Pedro ¿para qué? ¿Para proteger a quién? A Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro? No digas eso, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a morir? La visión que Pedro y los discípulos tenían de Jesús, que les iba a traer grandeza, estaba a punto de ¿qué? De desvanecerse. Y entonces ellos querían proteger a Jesús de la muerte de su visión. Y ustedes tienen que identificar qué personas en sus vidas están tratando de protegerlos. ¿De qué? Del aparente fracaso, que es la herramienta que Dios usa para entonces darnos el éxito que Él quiere. No, esa cita no la he leído, eso es producto del estudio personal. ¿Okay? Ahorita les voy a dar citas. ¿Okay? Así que nace una visión, todos ustedes deberían ya tener algún indicio de esa visión. Hermano Clarence, ¿tú tienes clara tu visión? ¿Tienes clara tu visión? Muy bien. ¿Has pasado por la muerte de tu visión o todavía no? Muy bien. No importa cuán bueno sea el plan que nosotros tenemos, es muy posible que Dios nos va a exigir que lo cambiemos. Porque nosotros no tenemos el conocimiento y la sabiduría que Él tiene. Como dice la Biblia, que como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos son como muy por encima de los nuestros. Lo mejor que yo puedo pensar no llega ni siquiera a los tobillos de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo importante para el creyente es estar dispuesto a dejar que Dios obre en él su voluntad. Cumplimiento sobrenatural de una visión. Aquí entramos en la fase del amor. Juan 12:24. El potencial se alcanza ¿cuándo? Después de la muerte. Cuando muere mi visión, Dios puede usarme con todo mi potencial. ¿Qué pasa si el grano de trigo muere? Lleva mucho fruto. Cuando mi proyecto, mi sueño de ministerio muere y acepto el de Dios, ¿qué viene como resultado? Llevo mucho fruto. Dios quiere cumplir su visión en nosotros con poder sobrenatural. Y lo hará cuando nuestro carácter esté listo y cuando le cedamos a Él nuestras iniciativas de ministerio y estemos dispuestos a aceptar su visión de ministerio para nosotros. Murió la visión de Moisés. Y cuando muere la visión de Moisés y Dios lo lleva a una prisión, 40 años en el desierto, ¿qué ocurrió durante esos 40 años? ¿Qué ocurrió durante esos 40 años con Moisés? Dios desarrolló en él el carácter que iba a necesitar, ¿para qué? Para el cumplimiento sobrenatural de la visión. José, muere la visión de José, es vendido, llevado a la casa de Potifar, puesto en la cárcel, y después de eso, ¿qué hace Dios? Cumple ¿qué? Su visión de manera como sobrenatural. ¿Qué evidencias sobrenaturales hubo en la vida de Moisés que le confirmaron que Dios estaba con él en esa nueva fase de la visión? La zarza ardiente, el bastón que se convirtió en ¿qué? En una serpiente. ¿Qué evidencias tuvo José de que Dios estaba actuando de manera sobrenatural? Los sueños de quién? Del copero y del panadero, y después de la cárcel es llevado ¿a dónde? Al palacio de Faraón. Y no a visitar, sino ¿a qué? A quedarse. José tenía una visión. Cuando muere su visión, entonces Dios puede cumplir su visión en nosotros con poder sobrenatural. Vamos a analizar a Jonás.
Y nuestro hermano por aquí nos nombró a Jonás. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Abel. Muy bien, Abel nos nombró a Jonás. Vamos a hablar acerca de Jonás. Nuestra visión no es hacer la obra de Dios. Cuando yo estoy en el plan de hacer la obra de Dios, no estoy donde Dios quiere que yo esté. Y esto puede sonar bastante extraño. No es hacer la obra de Dios. Hace como 2 meses me llamó una persona que me aprecia mucho. Me llamó de Colombia, yo vivo en Venezuela. Y me dice, vente para Colombia. En Venezuela las cosas están muy difíciles. Aquí también hay mucha obra que hacer. Y me dejó pensativo. Y me acordé de Jonás. Jonás se fue a hacer la obra a Tarsis, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás mientras estaba en el barco? ¿Qué hizo Jonás? Además de dormir, ¿qué hizo Jonás? Predicó el evangelio. ¿A cuántos convirtió Jonás en el barco? A todos. ¿Hizo la obra o no hizo la obra Jonás? Claro que sí. ¿Esa era la obra que Dios quería que él hiciera? Yo puedo hacer mucha obra y tener resultados y no estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Jonás era profeta de Dios. Y Dios le dice, tú vas a hacer la obra en Nínive. Y Jonás, ¿qué dijo? Yo la voy a hacer en un barco. A Tarsis. Y se montó en su barco, ¿verdad? Él dijo, yo prefiero predicar en un crucero. Y se fue en su crucero y le dio el mensaje a todos esos impíos y paganos. Y le diría al Señor, mira Señor, aquí están todas estas almas listas para el bautismo. ¿Y qué le dijo Dios? Qué lindo, Jonás. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Terribles consecuencias por hacer la obra donde Dios no lo había mandado. Hermanos, si es por hacer la obra, jóvenes, yo puedo irme hoy mismo a Cochabamba y me paro en una esquina, en un parque a predicar. ¿Y qué hace la gente? Me va a escuchar. ¿Me va a escuchar? ¿Y qué puedo decir? ¿Estoy haciendo la obra de Dios? O me puedo ir para Santiago de Chile, ¿verdad? Y comienzo a tocar las puertas. Yo hago tratamientos naturales. ¿Hay alguien enfermo? Ah, sí. ¿Y qué comienzo a hacer? La obra. Obra podemos hacer en todas partes. Pero eso no es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que su visión se cumpla en nosotros. Jonás se fue a predicar, convirtió muchos, pero no era allí donde Dios lo necesitaba. Y la pregunta es, ¿dónde te necesita el Señor a ti? Yo mismo me puedo hacer un llamado. Puedo poner en mi página de Facebook, misionero itinerante dispuesto a ir a cualquier parte del mundo con tal que me paguen el pasaje. No importa si es en bus, soy humilde. Y dentro de poco me van a llamar de todas partes. ¿Pero es la iniciativa de Dios o es mi iniciativa? Yo puedo hacer muchas cosas buenas por mi iniciativa, como Moisés hizo cuando mató al egipcio. Pero ese no era lo que el Señor quería que él hiciera. ¿Estamos donde Dios nos necesita o estamos nosotros inventándonos nuestros propios llamados? Y cuando tú te inventas tu propio llamado, las consecuencias no se demoran. Espiritualmente, ¿qué va a pasar? Tu ministerio no se va a poder sostener y tu vida y tu ejemplo y tu carácter se van a resquebrajar y vas a dar un mal testimonio. Porque no estás donde Dios quiere que estés. Estás yendo por tu propia iniciativa. Haces cosas buenas, pero sin el fundamento de ¿qué? Del cumplimiento sobrenatural de la presencia de Dios contigo. Ustedes recuerdan la historia en el Antiguo Testamento cuando Absalón muere y 2 hombres salen a darle el mensaje al rey. Uno fue enviado y el otro se envió. Y el que se envió a sí mismo, ¿qué mensaje le llevó al rey? No le dijo nada, pero hubo uno que fue enviado. Yo mismo me puedo enviar. Pero si yo acepto la muerte de mi visión, ¿qué va a pasar? El Señor va a poder hacer
lo que Él se propone hacer en nosotros. Como leíamos al principio, Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No solamente es la buena obra del desarrollo del carácter, es la buena obra ¿de qué? Del ministerio que Dios nos quiere dar o nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a saber dónde Dios quiere que estemos? Poli, ¿cómo sabes tú dónde quiere Dios que estés? ¿Cómo sabes tú? ¿Todavía no sabes? Bueno, cuando termines el tema vas a saber. Si yo te digo que cuando termines el tema el Señor te va a mostrar dónde debes pasar el resto de la vida, ¿no te da un poquito de miedo? ¿Prefieres irte ahora? ¿No? Ok. Vamos con las citas. Colportor Evangélico, páginas 194 y 195. Todo hombre tiene su lugar en el eterno plan del cielo. Todo hombre y toda mujer. Todo hombre y toda mujer tiene su lugar en el eterno plan del cielo. Marcos, tú tienes un lugar en el eterno plan de Dios. Joel, tienes un lugar en el eterno plan de Dios. Todos los que están aquí tienen un lugar en el eterno plan de Dios. El que lo ocupemos depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. Así que colocamos el fundamento de nuestra conclusión en esta tarde. Todos nosotros tenemos un lugar. ¿Y quién determina ese lugar? El eterno plan ¿de dónde? Del cielo. Qué triste que yo esté en un plan y cuando finalmente llegue a la realización de ese plan me dé cuenta que no era el eterno plan de Dios para mí. Los cristianos más felices son los que descubren su lugar en el eterno plan del cielo y lo cumplen. Así como lo hizo José, así como lo hizo Moisés y así como lo hizo Daniel. ¿Qué visión tenía Daniel para su vida? ¿Qué visión tenía Daniel para su vida? ¿Quién era Daniel cuando estaba en Israel, en Judá? ¿Quién era Daniel? Era un príncipe. ¿Qué sueño tenía Daniel? De llegar a ser rey. ¿Murió la visión de Daniel? Murió. Y de una manera trágica, terrible. Pero Dios entonces cumple en Daniel su visión sobrenatural. ¿Y cuál era la visión de Dios para Daniel? Además de ser profeta, ser el segundo después de ¿quién? De los mayores emperadores del mundo en ese tiempo. ¿Cómo es tu nombre? Samuel. ¿Tienes mucho frío, Samuel? Pero te veo arropado. Párate para que se te quite el frío. Ven para acá, Samuel. Muy bien, Samuel. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 19 años y soy de La Paz. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué te gustaría hacer para Dios? ¿Qué te gustaría hacer con tu vida? En lo personal, bueno, mi madre siempre nos puso que hay que ayudar en la obra. Y desde que era niño ese fue mi plan. También irme a vivir al campo fue un plan, aunque soy de ciudad. Muy bien, ok. Entonces imaginémonos que Samuel tiene un sueño. Samuel tiene un sueño. Él quiere ser una persona importante aquí en Bolivia. ¿Sí? No. No, pero digamos que ese fuera tu sueño. ¿Ok? Samuel quiere ser una persona importante. Y entonces dice, para yo ser una persona importante tengo que estudiar leyes. Así que se va a fisioterapia, dice Daniel. Muy bien. Así que se va a estudiar fisioterapia. Muy bien, porque él quiere ser un buen médico misionero. Entonces se presenta a la universidad y no queda. Se vuelve a presentar y no queda. Se vuelve a presentar y no queda. ¿Qué pasa con su visión? Muere, ¿verdad? Y él comienza a entrar en un proceso de frustración. ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Él no sabe. Y Dios tenía algo para Daniel muy grande. Y si estuviésemos viviendo en el tiempo de ahora, si Daniel viviese en el tiempo de ahora,
¿Daniel sería el consejero de quién? ¿De quién sería consejero Daniel? ¿De cuál presidente? No, Evo Morales no es el presidente del imperio más poderoso del mundo. ¿Ah? Exactamente. Imagínense que el Señor lleve a Samuel para que reprenda a Barack Obama. ¿Ah? ¿Tú te imaginas eso? Ahora no estoy preparado. Ok, Daniel tampoco estaba preparado. Gracias, ya se te quitó el frío, Samuel. Daniel tampoco estaba preparado, pero Dios lo preparó. Jamás pensó Daniel llegar allá. Pero Dios tenía para Daniel, ¿qué tenía? Un lugar en el eterno plan del cielo. Y cada vez que yo tomo iniciativas en desobediencia a los principios de Dios, ¿qué hago? Hago más difícil que yo pueda ocupar ese lugar. Les pregunto, ¿Sansón ocupó el lugar que Dios tenía para él? No lo hizo, ¿verdad? ¿Tenía Dios un lugar para él? Libertar al pueblo. Y lo hizo a medias, pero finalmente, ¿cómo terminó Sansón? Fracasado, ¿verdad? ¿Por qué? Él tenía una debilidad. Pero de eso vamos a hablar mañana, no nos adelantemos. Así que todo hombre tiene su lugar en el eterno plan del cielo. Ruxandra, tú tienes un lugar en el eterno plan del cielo. Micaela, tú tienes un lugar en el eterno plan del cielo. Y Justina tiene un lugar en el eterno plan del cielo. Ellos son sus hijos, hermana, y su sobrino. ¿Usted está segura que ellos tienen un lugar en el eterno plan del cielo? Claro que sí. Todos lo tenemos. No todos alcanzamos ese lugar. ¿Por qué? ¿Alcanzó Judas el lugar que Dios le tenía? No lo alcanzó. ¿Alcanzó Saúl el lugar que Dios le tenía? No lo alcanzó. Y así en la Biblia tenemos muchos otros ejemplos. Ok, ya tenemos identificado que todos tenemos un lugar. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro lugar? La educación, página 241. El lugar indicado para nosotros en la vida lo determinan nuestras aptitudes. ¿Saben qué es una aptitud? Una aptitud son mis habilidades, mis capacidades cultivadas, heredadas, desarrolladas. No todos tenemos las mismas habilidades. Hay muchos que quieren ser predicadores, pero se paran acá y la congregación se duerme. No tienen esa aptitud, no tienen esa habilidad. Recuerdo un amigo, predicador, y cuando la gente miraba el programa, a las 3 de la tarde va a predicar el hermano X. A esa hora voy a aprovechar para hablar con el pastor Restrepo un ratico. Yo voy a aprovechar para estudiar mi Biblia. Yo mejor voy a dormir, porque para dormirme allá, y cuando él iba llegando al final de su tema, que no era el final sino el inicio, él decía, después de tener 1 hora predicando, él decía, ya voy a terminar, y seguía. 15 minutos después, y ya voy a terminar. Y 1 hora y media después la gente comenzaba a salirse, y él todavía estaba diciendo, ya voy a terminar. Cuando ya estaba casi vacío, entonces terminaba. No todos tenemos los mismos talentos. Si yo no tengo fluidez, si yo no me sé expresar en público y me pongo a predicar, ¿qué voy a hacer? No voy a transmitir bien la palabra del Señor. El lugar indicado para nosotros en la vida lo determinan nuestras aptitudes. Si yo no puedo ver sangre y a la menor cantidad de sangre me desmayo, no sirvo para ser médico. Mi sueño toda la vida fue ser médico. Ese fue mi sueño. Y luché por eso. Pero Dios tenía otro plan para mí. Dios quería que yo me casara con una doctora, pero no que yo fuera un médico. Pero yo no lo pensaba de esa manera. Pero Dios sí tiene un plan. En una ocasión, mi esposa tenía un lunar aquí y le recomendaron que se lo debía quitar. Así que fuimos al cirujano, un amigo nuestro, y él me dice, David, ¿tú me puedes servir de instrumentista? Y yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema.
Así que me limpié y todo, y entonces mi esposa se acostó, él le puso la anestesia, y entonces me comenzó a pedir, pásame el bisturí. Cuando él comenzó a cortar, me tuve que salir. Sentí que me dio soroche, me dio mal de altura, la cabeza me comenzó a volar, comencé a sentirme, me iba a desmayar. Y mi esposa me dijo, vaya y acuéstese allá al otro lado. Al rato me recuperé y decidí volver. Y regresé. Me volvió a dar y no pude terminar. El lugar indicado para nosotros en la vida lo determinan ¿qué? Nuestras aptitudes. ¿Conoces cuáles son tus aptitudes? Muy bien, nos hablaba Brian que él tiene aptitudes para la obra médico-misionera. Samuel nos hablaba de ¿qué? De la fisioterapia, ¿verdad? ¿Estás estudiando fisioterapia? ¿Te gusta? ¿Le encanta? ¿Tiene? Aptitudes. Todos nosotros tenemos aptitudes. ¿Cuáles son tus aptitudes, Micaela? ¿Le gusta la parte de salud? Y la administrativa contable. Lo dice el Señor. Nuestro lugar lo indican nuestras aptitudes. No todos alcanzan el mismo desarrollo ni hacen con igual eficacia el mismo trabajo. Dios no espera que el hisopo adquiera las proporciones del cedro, ni que el olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Pero todos debemos aspirar a la altura a que la unión del poder humano con el divino nos permita alcanzar. Así que ya tenemos determinado que tenemos un lugar y ya sabemos que nuestro lugar lo va a determinar ¿qué? Mis capacidades y habilidades. Ahora yo necesito saber ¿dónde voy a poner en ejercicio esos dones que Dios me ha dado? Y esa es otra pregunta muy importante. Educación, página 241. Es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Seguir de manera más estricta el plan de vida que Dios tiene para ¿quién? Para mí. Aquí no se está refiriendo al plan de vida que ser vegetarianos y que vivir en el campo, no. Aquí se está refiriendo a ¿qué? Al plan de vida que Dios tiene para mí. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia son reglas que aseguran que el logro de una buena ocupación o ministerio. Brian nos decía que le estuvo orando y el Señor providencialmente que le mostró que debía dedicarse a la obra médico-misionera. Debemos estar atentos a las indicaciones de su providencia. Y dentro de esto está la fase de preparación. Toda persona que va a servir al Señor tiene que tener un proceso de preparación. Si yo tengo la aptitud de la salud y quiero estudiar para ser médico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar. Y si quiero predicar la palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Prepararme para qué? Para ser un buen predicador. Y si quiero ser una persona que se dedique a ayudar a los enfermos sin necesidad de pasar 6, 7 años en una universidad, ¿qué tengo que hacer? Igual me tengo que preparar. ¿Y para preparar a dónde tengo que ir? A un lugar donde me pueda preparar. Todo eso es las indicaciones de la providencia de Dios. Reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Así que todos tenemos un lugar. Nuestra ocupación va a depender de ¿qué? De nuestras aptitudes y necesitamos la providencia divina para que podamos seguir más estrictamente el plan de vida de Dios. Y hay una última fase que el Señor ha dejado para ayudarnos. Dirección divina y después dirección humana. Educación, página 242. Otra obligación considerada ligeramente con demasiada frecuencia, que debe explicarse a los jóvenes despiertos con respecto a las exigencias de Cristo, es la que tiene que ver con su relación con la iglesia. La relación de Cristo
y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña pues la relación con su iglesia. Esta ha sido organizada para servir, y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. ¿Cuántos de ustedes asisten regularmente a una iglesia? Ahora, cuando la hermana Joya escribió esto, las iglesias eran a veces diferentes a las nuestras, ¿verdad que sí? Muchas veces las iglesias son sencillamente clubes, donde la gente va cada 8 días a reunirse, a ver quién tiene el mejor carro, a ver quién viene mejor vestido y a ponerse al día con todas las cosas que no supieron durante la semana. Eso no se está refiriendo a ese tipo de iglesias. ¿A qué iglesia se está refiriendo? A iglesias donde hay verdadera comunidad, donde se vive para el Señor. Y ya sea tu iglesia una institución, ya sea tu iglesia una comunidad, el último paso, ¿cuál es? La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Si tú haces un plan sin tomar en cuenta el liderazgo de tu iglesia, de tu institución, ¿qué estás haciendo? Dice que la lealtad a Jesús exige la ejecución fiel. Así que pongamos un ejemplo. ¿Hay alguien aquí que estudie en el IEST? ¿No hay nadie? Tú estudiaste en el IEST, ya terminaste. Ok. Poli. Muy bien, Poli. Uno de los lugares que el Señor utiliza para mostrarme el ministerio que Él tiene para mí es el lugar donde yo me preparo. Cuando yo termino mi preparación, en el plan de Dios, ¿qué debe haber? Un llamado. Un llamado para un servicio. Y ese llamado, el Señor lo va a canalizar según las necesidades que Él tiene en su obra. ¿Y a quién se lo va a mostrar? Él se lo va a mostrar a mí como estudiante, porque me va a dar ¿qué? La capacidad de aceptar y someterme a lo que Él me revele a través de sus siervos. Así que si mi sueño es tener una escuela misionera, y voy a hacer un paréntesis, hace un poquito más de una semana estaba hablando con un joven y él me compartió algo que el pastor David Gates le dijo. El pastor David Gates estaba hablando con él y él le dijo, yo quiero iniciar un ministerio. Y el pastor Gates le dijo, iniciar un ministerio toma 10 años. Iniciar un ministerio toma 10 años para que ese ministerio realmente comience a tener el alcance que debe tener. ¿Tenemos tanto tiempo? Y le dijo, ¿por qué no te unes a un ministerio que ya existe? Y de esa manera podemos terminar la obra más rápido. Ahí les dejo eso para que lo piensen. Todos nosotros queremos hacer nuestro proyecto personal, mi ministerio. De aquí a que cada uno de nosotros haga su ministerio, ¿cuántos recursos vamos a necesitar? ¿Cuántas personas vamos a necesitar? Si nos unimos a un ministerio que ya existe, ¿qué vamos a hacer? Potenciar la obra del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes ni siquiera necesitan pensar, y bueno, ¿a qué ministerio voy ahora? El Señor los va a llamar a ese ministerio, ¿sí, hermana? No, en ese caso hay que iniciar un ministerio en ese país. Claro que sí, por supuesto, porque no hay un ministerio. Y el Señor en su providencia va a dirigir para que se pueda desarrollar ese ministerio en ese país. Así que hablemos, usted es de Argentina, hermana. Ok, hablemos de Argentina. Los hermanos en Argentina quieren iniciar un ministerio. ¿Qué van a hacer? Bueno, tienen que mandar a preparar a sus jóvenes. Así que si ese joven sale a prepararse, ya sea en el mismo Argentina o en otro país, él ya sale ¿con qué? Con un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Regresar a su país, ¿para qué? Para iniciar y potenciar ese ministerio. Así que espero que tengan claro eso.
Pero cuando yo quiero iniciar un ministerio, generalmente es por razones egoístas. ¿Por qué? Porque no me quiero someter a la autoridad. Yo no quiero hacer lo que dice el pastor David Gates. No, yo quiero tener mi propia avioneta e ir donde a mí me parezca. ¿Sí? No, yo no quiero estar en el ministerio del hermano Jorge Arias. No, yo quiero tener mi propio sanatorio, yo solito, y hacer mis cositas yo. ¿Está malo eso? No, eso no está mal. Eso está muy bien. Pero debo estar dispuesto ¿a qué? A que mi visión muera para que la visión de Dios se pueda cumplir de manera sobrenatural. Porque cuando yo insisto en mi ministerio, es muy seguro que voy a terminar frustrado. Porque no quiero aceptar lo que el Señor quiere mostrarme que yo debo hacer. ¿Tenemos claro cómo encontrar nuestro lugar? Es fácil. Lo único difícil es rendir nuestra voluntad. Pero si rendimos nuestra voluntad, en primer lugar, todos tenemos un lugar. ¿Verdad que sí, Brian? El Señor en su plan eterno tiene un lugar para ti. Ese lugar va a estar determinado ¿por qué? Por tus aptitudes. No estamos hablando de lugar, espacio físico. Estamos hablando de lugar en la obra del Señor. Pero también necesitamos ocupar un espacio físico. ¿Y cómo se determina eso? ¿A través de qué? De las providencias divinas y la dirección de los siervos de Dios. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. ¿Alguno de ustedes ya tiene un deber impuesto por la iglesia? Ya tiene un llamado, pero es más bonito que. Es más bonito hacer mi llamado, porque tengo la libertad de qué? De hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Recibir el paciente que quiero, salir cuando quiero, hacer lo que yo quiero. Y en el plan de Dios nadie hace lo que quiere. Todos hacemos la voluntad de nuestro Padre celestial. ¿Cómo saber cuál es nuestro barco? Nacimiento de una visión que tiene el grano de trigo. La visión de Marcos que tiene, la visión de Joel que tiene, un gran potencial, un gran potencial. Ustedes están creando una visión con mucha fe. El grano de trigo tiene un potencial muy grande. ¿Qué va a venir a continuación? La muerte de esa visión. ¿Y qué necesitan durante la muerte de esa visión? Mantener la esperanza que el Señor va a seguir trabajando con ustedes. El grano de trigo debe morir. Si no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué va a pasar durante la muerte de la visión? Vamos a tener personas que nos van a querer proteger. Y Satanás nos va a querer impulsar ¿a qué? A cumplir la visión por nuestras propias fuerzas, como lo hizo Abraham. Cuando muere la visión, entonces viene el cumplimiento sobrenatural. Y entonces de fe y esperanza entramos ¿a qué fase? A la fase del amor, de la entrega completa a la visión que Dios nos ha dado. El potencial se alcanza después de la muerte, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando la visión de José y la visión de Moisés murió, ¿qué pudo hacer Dios? Su visión sobrenatural. Y ese es mi deseo y mi oración para ustedes en esta tarde, que ustedes puedan encontrar su lugar, el lugar que Dios tiene para ustedes. Muchas veces el lugar que Dios tiene para nosotros es, necesitas prepararte más. En otro momento el Señor nos puede decir, ya estás listo para comenzar a trabajar. Y el Señor te va a mostrar. Si ustedes con oración le piden al Señor, Señor, yo tengo esta iniciativa, quiero hacer una escuela misionera en el extranjero. Quiero colocar esa iniciativa en tus manos. ¿Qué va a hacer el Señor? Él nos va a guiar y nos va a mostrar. Y quizás le diga a Joel, sabes que tu visión es la misma que yo he tenido. Y le va a abrir el camino para el cumplimiento. O quizás el Señor le diga a través de su providencia, no necesito que abras una escuela en el extranjero. Necesito que te quedes donde estás. La función, ¿quién la va a determinar?
las aptitudes. ¿Quién da las aptitudes? El Señor las da, la parábola de los talentos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con ellos? Desarrollarlos, ¿verdad? ¿Es difícil saber dónde nos quiere el Señor? Es muy fácil. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar dispuestos a rendir mi visión ante la visión del Señor. ¿Le dio Dios una visión a Jonás? Por supuesto que sí. Una visión y una misión. ¿Y qué pasó con Jonás? No. Hay personas que me dicen, no, yo no quiero estar en este lugar porque aquí hay mucha comodidad. Yo me quiero ir a un lugar donde haya sacrificio. Qué bonito suena. Pero tú no te puedes ir donde tú quieras. Tú tienes que estar donde Dios te coloque. No, yo me doy cuenta que allá hay mucha necesidad. Pero Dios te necesita allá donde hay mucha necesidad. ¿Dónde te necesita Dios? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y encontrar las respuestas que el Señor tiene para nosotros. Y de esa manera la obra de Dios se va a terminar mucho más rápido. Bien, que el Señor les bendiga. Una feliz tarde. Creo que ahora nos toca tiempo de arreglo personal, ¿verdad? Para estar listos para recibir el sábado. Y quiero que mediten en el nacimiento, muerte y cumplimiento sobrenatural de una visión, de un sueño. ¿En qué fase estamos? Yo tenía una visión para mi vida. Y mi visión era que yo quería ser médico. Mi visión era muy diferente. Y recuerdo mucho cuando mi papá me quería incluir en esa visión que Dios le había mostrado a él, que era mi visión y mi misión. Y recuerdo que un día mi padre llegó con mi mamá y nos reunió a mi hermano y a mí y nos dijo, queremos que ustedes se encarguen del ministerio de publicaciones. Es de ustedes. Y mi pensamiento fue, ahora mi papá nos quiere atrapar para que nos quedemos con él. Ese fue mi pensamiento. Yo quería tener mi proyecto, no aceptar su proyecto. Y mi visión tuvo que morir, ¿para qué? Para que la visión de Dios se cumpliera en mí. Que el Señor les bendiga y que su visión y su misión sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Coloquémonos de rodillas. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias porque tienes un lugar ideado para nosotros en los laboratorios del cielo. Gracias porque desde la eternidad tú ubicaste un propósito, un ministerio para cada uno de nosotros. Señor, queremos prepararnos. Gracias por las aptitudes, habilidades, dones y talentos que nos han dado, que nos ayudan a conocer cómo podemos servirte, de qué manera podemos serte útiles. Pero también, Señor, necesitamos saber a dónde debemos ir. Gracias porque a través de tu providencia y a través de tus instrumentos, tú nos vas a mostrar dónde nos necesitas. Ayúdanos a vencer la tentación de ayudarte en el cumplimiento de nuestra visión. Ayúdanos, Señor, a vencer a aquellas personas que nos tratan de proteger de aceptar el camino que tú nos has mostrado. Y ayúdanos, Señor, a poner a un lado, a estar dispuestos a poner a un lado nuestras proyecciones y sueños para que tu plan perfecto se haga en nuestras vidas. Gracias por todo, Padre. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Y consolídanos y fortalécenos en el llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a no caer en la tentación de llamarnos a nosotros mismos, de inventar nuestra propia obra, sino que podamos ceder a la influencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.